Bueno, vamos a tomar contacto con Constanza Torres para conocer algunas cifras que nos preocupan y que tienen que ver con víctimas de abusos sexuales, probablemente también violaciones. Está bajando la edad de personas que son objeto de estas vejaciones. ¿Cómo te va, Constanza? Muy buenas tardes, Francisco. Nos encontramos en calle Cochrane, justamente afuera del Servicio Nacional de la Mujer, porque como tú mencionas, vamos a hablar de un tema sumamente complejo que tiene que ver sobre la violencia contra la mujer y precisamente sobre los femicidios. Porque el 14 de junio de 2022 en Chile se registran 19 femicidios consumados, 2 de ellos corresponden a la región del Biobío y 68 femicidios frustrados. Y como tú mencionabas, una cifra que preocupa mucho es que la edad de la violencia está bajando, ¿cierto? Son las mujeres menores de 29 años son las que están sufriendo mayor violencia en el pololeo, también femicidios frustrados. Incluso se han registrado casos en menores de 20 años que lo hemos visto durante los últimos días. Y para conocer más sobre esta cifra y también sobre estos casos, estamos con la directora del Cernamec Biobío, Lisette Walkerling. Le vamos a dar la bienvenida. Muchas gracias, Lisette, por estar aquí junto a nosotros aquí en TV Noticias Mediodía. Cuéntanos un poco sobre las cifras y este informe que ustedes están llevando a cabo, ¿cierto? Que menciona que los jóvenes, las mujeres jóvenes son las que están sufriendo mayor cantidad de violencia. Bueno, primero que todo, muy buenos días. Claro, para nosotros es una temática bastante importante, trabajamos incansablemente en este tema. Y sabemos que uno de los puntos más importantes que buscamos atender es precisamente llegar a las mujeres jóvenes. Estamos hablando de mujeres entre los 18 a los 29 años. Aquí claramente podemos observar, por ejemplo, desde el año pasado, 2021, tuvimos 13 femicidios frustrados y 2 femicidios consumados en la región. 3 mujeres de esas 13 femicidios frustrados eran mujeres menores de 29 años. Cifra similar de lo que llevamos este año. Llevamos 9 femicidios frustrados, 2 femicidios consumados y de aquellos frustrados ya llevamos 3 casos de mujeres menores de 29 años. Entonces, claramente para nosotros es una preocupación. ¿Y cómo estamos abordando principalmente este flagelo en nuestra sociedad, que es la violencia contra las mujeres? Permiso. Ahí sí que se produce retorno. ¿Cómo lo estamos abordando? Primero, a través de nuestra unidad de violencia y los distintos dispositivos de Cernamec, principalmente centros de la mujer, que hoy día tenemos 14 en la región del Biobío, y también a través de encargados territoriales para la prevención de violencia en el pololeo. ¿Ya? Ahí nosotros a través de todos estos dispositivos contamos principalmente con una encargada o un encargado de prevención que a través de distintas charlas, ¿no es cierto?, principalmente a través de establecimientos educacionales, buscamos llegar a la población juvenil, pero también formando agentes, ¿no es cierto?, personas que trabajan directamente con estas jóvenes para poder entregarles herramientas que permitan no solamente poder identificar tempranamente, pero también cómo abordar, cómo derivar y finalmente avanzar en conjunto hacia la erradicación de la violencia contra las mujeres y sobre todo mujeres menores, ¿no es cierto?, de los 29 años. Para esto, principalmente, nosotros ya tenemos el antecedente, lamentablemente, post pandemia, hemos tenido un alza considerable, sabíamos en principio a partir del aislamiento, fue uno de los factores sin duda, también niveles de estrés, ¿no es cierto?, todo lo que fue también la baja de los recursos, lo que también intervino en la falta de independencia económica, que lamentablemente atacó a muchas mujeres y que claramente, como todavía estamos en medio de este cambio cultural, las mujeres claramente hemos sido muy afectadas. Otro de los dispositivos que para nosotros es muy Francisco, importante... Sí, Francisco, ¿te escuchamos? Sí, no, dejar que termine la idea. ¿Ella me escucha? Sí, ahora lo escucha. Hola, la saludo. Sí, no quería interrumpirla. Si quiere terminar la idea lo puede hacer, pero le quiero agregar lo siguiente. El hecho de que tengamos esta tendencia de una baja en la edad de víctimas de violencia contra la mujer se debe a que justamente se ha llevado un mejor registro, se está denunciando más
las mujeres están más empoderadas, se atreven más. Hemos tenido casos muy mediáticos como el de Martín Pradenas, que está en pleno desarrollo el juicio, lo de Nicolás López. En redes sociales se ven agrupaciones de mujeres muy unidas, muy empoderadas y llamando a denunciar. ¿Usted cree que eso también ha tenido que ver con saber un poco más de la edad de las víctimas? Sin duda, hoy día claramente en el último tiempo estamos llevando un registro más acabado aún, sobre todo porque estamos permanentemente en comunicación con las distintas instituciones que intervienen, ¿no es cierto?, ante un caso de violencia contra las mujeres, lo que nos permite tener cifras más acabadas. Aquí claramente también otro de los temas es precisamente que estamos en medio de un cambio cultural. Nosotros como institución hacemos una atención cuando recibimos información sobre casos de violencia, pero claramente todo lo que hacen, ¿no es cierto?, las organizaciones principalmente feministas, de poder levantar estos temas, de poder hacer, ¿no es cierto?, una causa común en nuestro país y finalmente que las mujeres nos empoderemos y finalmente identifiquemos y desnormalicemos que ciertos actos son violencia, nos permiten finalmente que las víctimas denuncian, pero también que se acerquen a los distintos dispositivos, por ejemplo de Cernamec, que no necesariamente, por ejemplo, es necesario hacer una denuncia para poder recibir el apoyo psicosocial y jurídico. Directora, y como usted menciona, también es un cambio cultural, ¿cierto? ¿Han recibido mayor denuncias por parte de las mujeres? ¿Han visto que las mujeres recurren más a los servicios, recurren más quizás a pedir ayuda? Sí, sin duda, en el último tiempo, en pandemia, por ejemplo, tuvimos una atención, un alza en la atención de un 350% en comparación a antes de la pandemia. Claramente nuestros dispositivos han puesto todo su esfuerzo para poder atender a este gran volumen de mujeres que hoy día está de alguna manera activándose ante hechos de violencia y por nuestra parte obviamente también llegar y acercar todo lo que es este apoyo psicosocial y jurídico. Claramente la pandemia también de alguna manera hizo que nosotras de alguna manera pudiéramos, por ejemplo, disponer de otros medios donde las mujeres, por ejemplo, podían acercar la información. Antes nosotros contábamos solamente con el número 1455, que actualmente es nuestro número institucional, que está abierto las 24 horas del día de forma gratuita, donde mujeres pueden consultar, ¿no es cierto?, pueden también ser derivadas a los centros, pero también, por ejemplo, habilitamos el WhatsApp, un método de comunicación silenciosa, que ha sido muy bien recibido, nos ha servido también para claramente tener una comunicación mucho más confidencial y que hoy día también es una de las fuentes importantes por las cuales ha aumentado, ¿no es cierto?, la recepción de antecedentes para que nosotros podamos seguir haciendo esta atención. También otros mecanismos, nosotros hicimos la mascarilla 19, también hicimos Aquí no entra la violencia, una campaña, en fin, distintas formas que nosotros buscamos para poder acercar la importancia de poder detener la violencia contra las mujeres y que nos ha permitido visibilizar aún más esta problemática y activar a las mujeres que la sufren. Sí, Connie, preguntarle a Lisette, ¿nos falta por avanzar también en materia legal? Proyectos de ley, la ley Antonia, está el proyecto que sanciona el retiro del preservativo sin consentimiento, pero están ahí en el Congreso. Hoy en día los parlamentarios están preocupados de la reforma tributaria, del alto costo de la vida, de la educación, de la salud, del proceso constituyente y parece que esto queda relegado. Ahora se entiende de que lo otro también es importante. No queremos decir que una cosa es más importante que la otra, pero nos gustaría que estos temas que involucran a mujeres víctimas también tuvieran una urgencia, no sé si de urgencia inmediata, como se le llama, pero que estuvieran en la tabla. ¿Usted cree que es necesario ese impulso también a nivel parlamentario? Sí, por supuesto. Nosotros lo que más necesitamos es urgencia, que estos temas sean puestos en la primera línea de atención de nuestros parlamentarios, porque finalmente son, digamos, proyectos de ley que nos permitiría poder hacer una ayuda mucho más amplia a las mujeres, pero por sobre todo también de que sea castigado como corresponde cuando un hecho tanto de abuso, de violación o de cualquiera de las manifestaciones de violencia contra las mujeres finalmente tenga, digamos, una sanción. Por ahí también otro tema nos permitiría también que aquellos tribunales que finalmente también cuando hay una denuncia pasa por ello, ¿no es cierto?, ciertos casos, tengan las herramientas necesarias finalmente para poder sancionar como corresponde a aquellos hombres que hayan ejercido estos distintos tipos de violencia. Porque también como
hemos comentado, ¿cierto? Hay distintos tipos de violencia, la violencia física, la violencia psicológica, y una que quizás no se habla tanto y que también hay un proyecto de ley, tiene que ver con la ley PAC, por ejemplo. La difusión de imágenes de mujeres o de personas también es sumamente importante y es algo que no se habla tanto. Sí, sin duda, una de las tantas violencias que tenemos las mujeres aún es la violencia sexual. Claramente lo que es la manipulación, el control, claramente también se está ejerciendo a través de las amenazas. Y ahí también, ¿no es cierto?, todo lo que significa que en algún momento las mujeres hayamos cedido o incluso sin saberlo, ¿no es cierto?, de algunas imágenes, videos, etcétera, que después puedan servir para poder amenazarnos, claramente no debiera ser legal, no es legal, pero no debiera hacerlo aún más. Por eso que nosotros insistimos que hoy día nosotros hacemos un trabajo importante en el cibercrimen a través de la PDI, por ejemplo, para poder pesquisar, para poder llegar con la atención de manera oportuna. Pero claramente todos los aportes legales que puedan ir sumándose nos van a permitir finalmente no solamente entregar todo lo que la víctima necesita para su contención, que es lo que estamos haciendo a través de un dispositivo que era el que te iba a mencionar, que es el CBS, Centro de Atención para Víctimas y Sobrevivientes de Agresiones Sexuales, pero también para que podamos de manera legal hacer justicia para ellas. Bien, Constanza. Sí, muchas gracias, directora. No, gracias a ustedes. Esta es una problemática de nuestra sociedad que lleva siglos. Lamentablemente aún seguimos hablando en nuestra sociedad, todavía es tema. Lo que necesitamos es que el cambio cultural se acelere. Para eso las necesitamos y los necesitamos a todas y a todos, finalmente para que rememos en conjunto y podamos avanzar prontamente en la erradicación de la violencia contra las mujeres. Así que muchas gracias a ustedes por el espacio. Muchas gracias, directora. Ahí lo teníamos, Francisco, sumamente importante lo que tú mencionabas. No hay temas más o menos importantes, pero lo cierto es que esto es un hecho que sigue ocurriendo y no podemos seguir permitiendo la violencia de género. Y como mencionábamos también al comienzo, sobre todo por el tema de la edad, porque el 33% de femicidios frustrados son en mujeres entre 14 y 29 años, lo que es una cifra sumamente alarmante y que vamos a estar, por supuesto, indagando más sobre esto en nuestro noticiero central. Sí, muchas gracias, Constanza, por tu despacho. Muy buenas tardes.